Buenas tardes, doctor. Hola, hola. Bien, buenas tardes, chicos y chicas. Otra vez nos estamos viendo. Espero que hayan pasado un bonito fin de semana. Buenas noches, doctor. Buenas. Como ya han visto, ya están teniendo más libertades para moverse. Y el fin de semana, por lo menos yo que vivo acá en Cotoca, he visto bastante movimiento. Cotoca se ha llenado incluso más que antes que la cuarentena. Así que ya las cosas están de a poquito mejorando. Seguro ustedes también han debido tener la oportunidad de hacer alguna cosa. Bueno, entonces continuaremos. Hoy día nos toca empezar lo que es anestesia. Les he subido ya un material para que vayan leyendo ahí en el Classroom, lo que es introducción a anestesia. Ya voy subiendo otras cositas en el transcurso de estos días. Ya, pero por lo menos hoy día vamos a hablar lo que es la introducción, que es la anestesia, sus técnicas, etc. Y ya luego estaremos hablando de las drogas, porque en anestesia hay que hablar qué es las drogas que se usan y lo que es la recuperación, ¿no? Bien, entonces empezaremos, ¿ya? La anestesia, desde el punto de vista etimológico, significa simplemente sin sensibilidad o insensibilidad. Desde el punto de vista de la etimología de la palabra, por lo tanto, anestesia significa perder la sensibilidad táctil y dolorosa. ¿Ya? Actualmente podemos definir la anestesia como un conjunto de procedimientos necesarios para realizar técnicas quirúrgicas sin dolor ni reacciones adversas. ¿Ya? Eso como un concepto de lo que es la anestesia. ¿Ya? La anestesia en sí, cuando hablamos de la palabra anestesia, significa simplemente la pérdida de la sensibilidad en su sentido más estricto. Cuando hablamos de dolor, se refiere a analgesia. Y es importante separar esos dos aspectos. Por eso van a ver que cuando se habla de anestesia y analgesia, lo hablamos por separado. Incluso el mismo especialista, ya, la especialidad, por ejemplo, del anestesista no es anestesista en sí, sino su especialidad es anestesia y tratamiento del dolor, ¿ya? Porque ellos no solamente se dedican a hacer que perdamos la sensibilidad y no percibamos lo que nos pasa en una cirugía, sino también
perdamos la sensibilidad al dolor. ¿Ya? Bueno, además de eso, también cuando se da anestesia, se habla de lo que es el hecho de que el paciente pierda la conciencia durante el acto quirúrgico. Y a ese hecho en sí se le llama hipnosis. ¿Ya? Entonces, también es importante diferenciar ese otro concepto. ¿Ya? Ahorita lo voy a ir profundizando. La hipnosis, entonces, es la pérdida de la conciencia, o podemos decir un sueño inducido. ¿Ya? Y el otro efecto que se usa en anestesia es la relajación muscular. Por lo tanto, cuando hablamos de anestesia, hay 4 componentes que es importante conocerlos, ya que estos pueden ir juntos o separados dependiendo del tipo de modalidad técnica que apliquemos, que serían 1, la anestesia real, que están viendo que es la pérdida de la sensibilidad, la analgesia, que es la pérdida del dolor, la hipnosis, que es la pérdida de conciencia, y la relajación muscular. Un procedimiento, por lo tanto, quirúrgico, requiere que un paciente tenga estas 4 cosas, en mayor o menor grado, dependiendo del tipo de cirugía que se va a realizar. Ya, por ejemplo, si voy a hacer una cirugía en la cual solamente voy a actuar en piel y tejido solar subcutáneo, ahí, por ejemplo, no necesito que haya relajación muscular, ¿no? Ahí necesito simplemente que haya analgesia y anestesia. ¿Ya? Incluso puede que no necesite la hipnosis, a menos que el paciente sea muy inquieto o intranquilo, lo que suele pasar con un niño, por ejemplo. Por ejemplo, si voy a operar un tumor de piel, pongámosle un melanoma, que es un tumor de la piel, ya puedo al paciente operarlo consciente o inconsciente, ya que para ese tipo de cirugía no necesito que el paciente esté dormido. Sin embargo, si es un niño, necesitamos que esté dormido, ¿no? Entonces, esos 4 aspectos de la anestesia en sí como procedimiento quirúrgico ya van en uno y al mismo tiempo, dependiendo del procedimiento, puede que uno o el otro esté ausente o se fortalezca uno de esos 4 aspectos. Que no se olvide, son la anestesia, la analgesia, la hipnosis y la relajación muscular. Nosotros, cuando hablamos de anestesia en cuanto a estos 4 aspectos, generalmente solemos hablar de profundidad, ya que, como vamos a ver después, cuando hablemos de anestesia general, la anestesia general la dividimos en profundidad o en planos anestésicos, y cuanto a mayor plano, más profundidad da la anestesia. Entonces, ustedes escuchan que hablamos, que digo, es más profundo. Profundo me refiero a la intensidad de uno o estos efectos, de estos 4 efectos que hemos mencionado ahorita. Bien. En cuanto a las modalidades técnicas o a las técnicas anestésicas, como van a ver, son varias, pero las podemos dividir ya en 3 grandes técnicas anestésicas que al mismo tiempo entre esas pueden estar mezcladas o pueden estar clasificadas dentro de una. ¿Ya? La primera es cuando bloqueamos directamente los receptores del dolor. Se llaman también receptores nociceptivos. Creo que así lo puse en el texto que les subí a Classroom. Entonces, el primero es el bloqueo directo de los receptores nociceptivos. Esto que le llamamos comúnmente anestesia local, ya que estamos bloqueando los sensores del dolor que tenemos directamente en el tejido afectado. La otra modalidad es bloquear esa transmisión desde los receptores o los nociceptores. ¡Entren ya adentro! ¿Qué pasó, Juana? Casi me hace infartar. Bueno. Perdón, doctor, había estado mi audio, mi micrófono abierto. Sí. Yo estaba concentrado. Oye, Bueno. Juana, casi nos dejas sorda todo. Bien, suele pasar.
Ay, sí, disculpa, hija, es que estaba mi hijo afuera con el perro y me pone nerviosa porque pasan las movilidades y esto no entiendo. Bueno, disculpa. Ya, sigamos. Entonces, la siguiente modalidad, perdón, es cuando se bloquea la transmisión de la señal desde los receptores hacia lo que es la corteza cerebral. Tengan en cuenta que lo que ustedes perciben en su tacto o en sus sensores nerviosos, tanto el dolor u otro, ya van a ser transmitidos a través de los nervios hasta el cerebro, lo que es la corteza cerebral, ya, y en la corteza cerebral interpretamos nosotros el dolor. Entonces, si yo bloqueo esa señal, no voy a percibir el dolor. ¿Ya? Entonces, la siguiente modalidad es bloquear. ¿Ya? A eso se suele conocer con el nombre de anestesia regional. Ahora, a estas dos formas en su conjunto, o sea, hablar tanto de la local como la regional, ya que generalmente las técnicas son similares, solamente que cambian los puntos de aplicación, se les conoce como anestesia conductiva. ¿Ya? Entonces, esa sería la modalidad principal, anestesia conductiva, que podemos decir luego que se divide en regional y en local. ¿Ya? Bueno, y la otra sería cuando se actúa directamente sobre el sistema nervioso central. ¿Ya? O sea, en otras palabras, apagamos el cerebro. Es lo que se conoce como anestesia general. Entonces, están viendo, la anestesia va a bloquear en 3 puntos y eso es lo que nos ayuda a clasificar las anestesias. Ya estamos hablando del bloqueo directo en los receptores del dolor, esa sería la local. La otra, bloqueamos la transmisión de la señal en los nervios, es la regional. Y luego tenemos la que apaga el cerebro, que obviamente es donde interpretamos el dolor, ¿no? Esa sería la general. Y las dos primeras juntas se le llama conductiva. ¿Ya? Entonces, así vamos a clasificar lo que sería la anestesia, ¿ya? Pero desde el punto de vista cómo actúan sobre nosotros. Bien, vamos a ver ahora lo que es la anestesia general. Bueno, la anestesia general, entonces, no se olviden que es la que actuaría directamente sobre el cerebro, lo que es el sistema nervioso central, produciendo un estado de depresión del mismo. En otras palabras, lo que hace es ir apagando el cerebro de a poco. Es un estado reversible y controlado, porque si no, dejaría de ser una anestesia como un instrumento técnico. Ya. O sea que sí o sí tiene que haber un control sobre este estado y debe poder ser reversible. ¿Ya? Va a tener 4 componentes sobre los que va a actuar dependiendo de la profundidad o el plano quirúrgico. Uno de ellos será la hipnosis, que no se olviden, es lo que es la pérdida de conciencia, la analgesia, que es la pérdida de percepción del dolor, la parálisis de la musculatura, lo que sería el relajamiento muscular. Y aquí hay que aclarar que ese efecto es sobre el músculo estriado, el músculo voluntario, no sobre lo que es el músculo liso. ¿Ya? Y por último, protección del neurovegetativo. En otras palabras, a pesar que bloqueamos todo eso y apagamos el sistema nervioso, se debe mantener la función del sistema nervioso autónomo, que es el que mantiene el automatismo del corazón, la presión arterial, la respiración, etc. En otras palabras, la anestesia general me va a producir pérdida de conciencia, pérdida del dolor, parálisis muscular por relajamiento y evita profundizar al punto de bloquear también al sistema nervioso autónomo. Ahora aquí hay que entender que sí, una anestesia puede llegar a bloquear al sistema nervioso autónomo. Si la anestesia es muy profunda,
puede también apagar al sistema nervioso autónomo, y eso significa que dejaríamos de expirar, el corazón dejaría de latir, entraríamos en paro y moriríamos. Eso es cuando es un plano muy profundo de la anestesia. Por lo tanto, se va a encontrar un punto adecuado en el cual producimos los 3 primeros, pero no bloqueamos el sistema nervioso autónomo. ¿Ya? Sin embargo, hay una cirugía en la cual buscamos justamente este último plano. En otras palabras, buscamos que el corazón entre en paro. Eso ocurre solamente en la cirugía de corazón. Cuando operamos corazón, al paciente se lo mete en anestesia en plano suficiente como para poder llegar al corazón sin producir el paro. Pero cuando llegamos a corazón y se va a hacer, pongámosle, un trasplante, o se va a abrir el corazón para operar algo adentro, como colocar válvulas, necesitamos que el corazón pare. Y entonces vamos a producir un paro ya anestésico. O sea, vamos a forzar un plano más profundo para que el corazón deje de latir y así podamos trabajar con él. Porque si no, no pudiésemos. Si ustedes se dan cuenta, el corazón estaría latiendo, moviéndose, no podíamos ni cortar para poder hacer algo ahí. ¿Ya? Pero solamente en esa circunstancia. ¿Ya? Bien, la anestesia general va a ser un procedimiento continuo que va a tener 3 fases. Ya vamos a hablar de las 3 fases y luego vamos a hablar de lo que es la inducción en cuanto a sus tipos y luego más adelante voy a hablar de lo que es la clasificación en sí, la anestesia general, que solamente se hace en base a la segunda etapa de lo que es el procedimiento de anestesia general. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las 3 etapas? Son inducción, mantenimiento y emersión. ¿Ya? Vamos a tener entonces 3 etapas, no se olviden. La inducción, el mantenimiento y la emersión. ¿Ya? ¿Qué es la inducción? Es la primera etapa de la anestesia en la cual nosotros empezamos a administrar drogas con fines anestésicos, pero generalmente son de rápido inicio y corta duración. Ya, aquí hay que aclarar el siguiente detalle. Sucede que cuando hablamos de drogas que puedan producir diferentes efectos de la anestesia, el problema es que una droga que tenga mayor duración generalmente también tiene su inicio más prolongado. Eso significa que de repente yo puedo tener un buen anestésico que me dure por lo menos 2 a 3 horas, pero para que empiece a hacer efecto van a tardar por lo menos 30 minutos, lo cual perjudica bastante en un procedimiento quirúrgico, alarga el procedimiento quirúrgico, ¿no? Y además no vamos a saber con precisión en qué momento el paciente llega a entrar en un plano suficiente como para poder operar. Entonces, por eso se hace lo que es la inducción. La inducción es, podemos decir, una forma de acelerar la entrada a la anestesia. Y para eso vamos a usar una droga o un conjunto de drogas que haga que el plano anestésico entre rápido. En otras palabras, son de inicio rápido, pero tienen corta duración. Entonces, servirá solamente para empezar la anestesia. Luego se deberá usar otra droga para la siguiente etapa, que es el mantenimiento, donde vamos a tener que hacer que esa droga mantenga ya a través del tiempo la anestesia. ¿Ya? Ahora, la inducción. Fíjense acá, solamente voy a hablar de la clasificación de la inducción. Lo que pasa es que a veces lo confunden con la clasificación de la anestesia general. Estoy hablando solamente de la clasificación de la inducción, que es esa etapa. Necesitamos que el paciente entre rápidamente en un plano anestésico. Ya se va a clasificar en 4. Inhalatoria, que es la que usamos algún tipo de agente, ya sea un gas o un vapor, que respire el paciente a través de una máscara. En este caso solemos usar, por ejemplo, el alotano y el sevoflurano. Y se suele usar más en niños. Ya no se olviden que estamos hablando de la inducción.
La endovenosa es cuando vamos a usar primero algún agente hipnótico endovenosa. En otras palabras, primero lo vamos a dormir por vía endovenosa para luego recién meter los otros anestésicos. Por vía rectal, que ya no se usa, salvo ciertas excepciones raras. Que se puede usar, ya, es por vía de enemas, que se suele usar el seconal, en niños que no pudiesen por algún motivo usarse su vía endovenosa o su vía inhalatoria. Está en desuso actualmente, pero sí se puede usar en casos muy especiales. La otra es la vía intramuscular o endovenosa, en la cual se puede usar la ketamina como inductor. Antiguamente usaban el éter, ya no lo usamos. Bien, en la segunda etapa de mantenimiento, entonces, cuando mantenemos las drogas en concentraciones adecuadas para mantener un plano anestésico donde pueda el cirujano trabajar de forma cómoda, de tal manera que el cirujano pueda trabajar sin pillarse que el paciente se despierte, se mueva o que los músculos peleen contra él. ¿Ya? Es la fase de mantenimiento. Dependiendo del tipo anestésico, ya podemos prolongarlo bastante tiempo. ¿Ya? Y para eso lo único que se hace es regular la dosis que se coloca cada cierto tiempo o de forma constante. Luego tenemos lo que es la inmersión, que es cuando el paciente sale de la anestesia. En otras palabras, la fase de despertar, si ustedes quieren, en la cual el paciente empieza a reaccionar después de haber sido anestesiado. Dependiendo también del tipo de droga que se usó tanto para la inducción como para el mantenimiento, pudiésemos o no usar drogas de reversión. En algunos casos, lo único que hacemos es simplemente esperar a que el cuerpo vaya eliminando el anestésico y el paciente va a ir despertando. En cambio, en otros hay la capacidad de colocar una droga que bloquee a la que se estaba usando y por lo tanto el paciente despertará más rápido. ¿Ya? Pero eso depende mucho de la técnica. Bien. La clasificación de la anestesia general. Entonces, la anestesia general se va a clasificar dependiendo de la etapa de mantenimiento. Pues decía, para que no lo confundan, les hablé hace ratito de lo que es solamente la inducción, ya que la clasificación de la anestesia se la realiza en base a la etapa de mantenimiento. Y en forma general son tres formas. Está primero la anestesia general inhalatoria, ¿ya? Que es cuando al paciente le vamos a hacer inhalar un gas o un vapor de alguna droga. Principalmente usamos para esta etapa el desflorano o el isoflorano, el cual el paciente va a estar con una máscara o puede que esté intubado, ¿no? Y él respirará ese agente anestésico. El segundo sería lo que es la anestesia general endovenosa, que es cuando a través de la vía endovenosa se le colocará una droga para mantener al paciente anestesiado y por vía inhalatoria solamente se le dará oxígeno o aire dependiendo de la necesidad del paciente. Esta a su vez la vamos a clasificar en dos, que sería la anestesia general endovenosa balanceada, que es cuando usamos un narcótico en el mantenimiento, y disociativa, que es cuando usamos ketamina por vía endovenosa. Y la tercera forma de anestesia general sería la combinada, donde combinamos las dos, en la cual el paciente va a recibir ya un anestésico por vía inhalatoria y al mismo tiempo endovenoso, ya sea para la inducción o para el mantenimiento. ¿Ya? Esas serían las tres formas de anestesia general. Bien, en sí, a ver, una pregunta dice, más o menos ¿cuánto tiempo le va a durar? Bueno, la anestesia le va a durar el tiempo que necesite el cirujano. ¿Ya? Si el cirujano necesita 1 hora, el anestesista va a planificar
qué droga usar, porque eso vamos a ver en las siguientes clases en cuanto a las drogas que se usan, ya dependiendo de cuánto dura cada droga, ¿no? Y sin embargo también pudiese ser continua. Por ejemplo, endovenosa pudiese colocar un anestésico en goteo continuo, por lo tanto va a estar entrando el anestésico constantemente, por lo tanto podemos mantenerlo por mucho tiempo, incluso varias horas. Por lo tanto, el tiempo que va a durar una anestesia, como decimos, es lo que el cirujano necesite. ¿Ya? Y eso incluso en anestesia hasta genera discusión, porque el cirujano dice, necesito 60 minutos para mi cirugía, y el anestesiólogo planifica para 60 minutos. Y de pronto se está pasando los 60 minutos y el anestesista se molesta porque obviamente tiene que cambiar de plan porque él no planificó para más de 60, ¿ya? Y tendrá que usar alguna otra droga para ampliar, etc. ¿Ya? Entonces, en realidad, es lo que necesita el cirujano. Bueno, y los anestesistas ya saben manejar eso dependiendo de cada cirujano. Bueno, esa sería entonces la anestesia general. Luego tendríamos lo que es la anestesia conductual, conductiva o local. ¿Ya? Es, acuérdense, la que va a bloquear ya sea tanto los receptores como también la transmisión del estímulo a través del nervio. ¿Ya? Si bien este tipo de anestesia no tiene los clásicos 3 fases de la anestesia general, pero va a tener un periodo de anestesia propiamente dicha y un periodo de latencia. ¿Ya? Tenemos entonces primero el periodo de latencia, que es el periodo desde el momento que se administra el anestésico hasta el momento en que hay un bloqueo nervioso completo. Y digo completo porque, y por eso se llama justamente periodo de latencia, porque desde el momento que se coloca el anestésico, el paciente va a percibir que hay ese efecto anestésico. Sin embargo, va a ir incrementándose de a poco hasta que encuentra un punto en el cual ya el paciente no percibe nada. ¿Ya? Entonces, ese periodo en el cual el anestésico va yendo desde una intensidad suave hasta una más profunda, es lo que llamamos periodo de latencia. Esto va a depender de muchos factores. Ahí incluye el tipo anestésico usado, el nervio que se va a bloquear, el tejido que se va a bloquear, en qué estado está el tejido, ya que, por ejemplo, si hay tejido inflamatorio, el efecto se retrasa bastante o incluso necesita más dosis. ¿Ya? Bien. Para estas técnicas vamos a usar lo que son los famosos anestésicos locales. En teoría, en estas técnicas, el paciente va a mantener la conciencia, se va a mantener despierto. Sin embargo, en algunos pacientes pudiésemos asociar algún opioide para producir hipnosis. ¿Ya? En otras palabras, para dormir al paciente. Por ejemplo, en la cesárea, a la paciente ya se va a preferir una anestesia de este tipo, como vamos a ver más adelante. Ya no la vamos a dormir, ni vamos a usar anestesia general, porque eso haría que el niño también nazca anestesiado. En otras palabras, el niño nacería deprimido y eso significa que él de repente no pueda respirar afuera. ¿Ya? Por ese motivo, no se usa anestesia general en la cesárea. Vamos a usar la peridural, la raquidia, que estarían dentro de este grupo, ¿ya? Pero podemos, de que nazca el niño, o sea, ni nace el niño, si vemos que la madre está muy inquieta, nerviosa, ¿ya? Le damos algo para que se duerma. Eso para poder trabajar tranquilo, ¿no? En el procedimiento quirúrgico, porque hasta donde nace el niño podemos decir que el trabajo es más rápido, no importa mucho si la madre incluso hasta se mueve. Pero una vez que nace el niño y ya tenemos que empezar a reparar, necesitamos precisión.
¿ya? Y ahí necesitamos que la madre esté bien quieta, ¿no? Y como a veces por la emoción, no siempre por dolor, a veces por la emoción, porque quiere ver al niño, se desespera, se está moviendo, ¿no? O a veces está hablando bastante, ¿ya? En ese caso, la vamos a dormir, ¿ya? Bien, entonces la anestesia local vamos a usar directamente agentes locales al cual se puede asociar un opioide para hacer que el paciente se duerma. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Se va a clasificar en dos grupos, anestesia conductiva menor y anestesia conductiva mayor o neural, o también llamada central. La conductiva menor tiene a su vez 4 tipos. La anestesia tópica, que es la que usan generalmente los dentistas a ver, pero también usamos otros procedimientos. Usamos un anestésico, generalmente en spray o en jalea, que se aplica directamente sobre la mucosa. ¿No? Los dentistas, cuando digo, lo aplican bastante. Pero nosotros, por ejemplo, cuando hacemos intubación, cuando hacemos colocación de sondas nasogástricas, ya, para evitar la incomodidad al paciente, o cuando se hace endoscopía, le vamos a poner anestésico en la faringe, generalmente en spray, pero también podemos usar en gel, ¿ya? Ese entonces es por contacto, ¿no? Para colocar sondas, por ejemplo, vesicales, ¿no? Cuando el paciente no puede orinar y quedamos con una sonda vesical, también le ponemos anestésico en gel para poder meter la sonda. ¿Ya? La anestesia infiltrativa, que es la que ustedes han ido a ver alguna vez, que es cuando se coloca directamente en los bordes de la herida, ¿no? Más que todo se suele usar cuando hay que suturar tejidos, ¿ya? O alrededor de un absceso que hay que drenar, una espina que sacar, cositas así, ¿no? En otras palabras, la anestesia infiltrativa se coloca alrededor de la zona a tratar. ¿Ya? Se puede usar, por si acaso, para procedimientos mayores, por ejemplo, para una apendicectomía, en pacientes que no podemos meterlo a general o a dural o otras, le podemos hacer anestesia local de tipo infiltrativa para poder sacar el apéndice. Luego está la anestesia troncular, que es cuando le colocamos directamente en el nervio que queremos bloquear. Por ejemplo, cuando se saca una uña, a ver, le colocamos la anestesia en la raíz del dedo para que anestesie todo el dedo. Es troncular. Y luego está la anestesia de plexo, que es cuando lo colocamos en alguno de los plexos nerviosos. Esa puede afectar toda una pierna, todo un brazo, ¿ya? Esa sería conductiva menor. Luego estaría la conductiva mayor o central. De ahí viene lo que vos preguntas, Katia, sobre lo que se usa para el medio cuerpo, está acá. Tenemos dentro de la mayor la anestesia peridural, la caudal, la subdural y en silla de montar. ¿Ya? La anestesia peridural es la cual colocamos nosotros, el anestésico. Vamos a colocar el anestésico en el espacio peridural, que es el que se coloca entre lo que es la dura madre y el conducto raquídeo. Cuando nosotros tenemos la columna vertebral, si se acuerdan, entre los agujeros vertebrales, todos van a formar el conducto raquídeo, ¿ya? Y este por dentro está recubierto por la dura madre, que es la misma que envuelve también al cerebro. Entonces vamos a colocarlo entre la dura madre y el hueso, si ustedes quieren. Ya por lo tanto, no va a entrar dentro de lo que es el líquido que rodea la médula, sino alrededor. ¿Ya? A esta también se le suele llamar epidural o extradural. Luego estaría la subdural, que es cuando atravesamos la dura madre. A esta también se le llama raquidia subaranoidea o intrarraquídea, o también raquianestesia. Y entonces la subdural es cuando atravesamos la dura madre. Y aquí está lo que siempre preguntan, ¿cuál es la diferencia entre la raquidia y la peridural? Es el hecho de atravesar la dura madre. Si no atravesamos la dura madre, es peridural. Y si la atravesamos, es la raquidia o subdural. ¿Ya? Bien, la caudal es una variedad de la peridural, pero colocándolo en lo que es el hiato del sacro, ¿no? En la parte más inferior del sacro. ¿Ya? Y luego estará la silla de montar, que es una variedad
de la sutural o la raquidia que se le llama, ¿ya? Que lo usamos para producir un bloqueo sensitivo y motor de la región perianal, ¿ya? Bien, esas serían entonces las técnicas de anestesia conductiva. Hay otras técnicas, como por ejemplo lo que es sedación consciente o pseudoanalgesia también, que se le suele llamar, en la cual el paciente lo podemos decir, dormimos un poquitito, de tal manera que él puede responder estímulos verbales cuando le hablamos, órdenes simples, él todavía puede toser, pero podemos decir, ha perdido la capacidad de sentir. Ya podemos decir que es un estado limbo, o sea, en el límite entre que está inconsciente y está consciente. Se llama pseudoanalgesia. Ya lo usamos para procedimientos menores como endoscopías, biopsias, etc. Luego estaría lo que es vigilancia anestésica monitorizada, que eso es cuando todo el procedimiento anestésico lo realiza el cirujano, ¿ya? Pero el control de las etapas lo va a realizar el anestesiólogo, ¿ya? Generalmente lo usamos para ciertos procedimientos también menores, ¿no? Como por ejemplo un legrado, ¿ya? Retiro de tumores de la piel, ¿ya? Bien, entonces esas serían las técnicas. Bien, eso es una clasificación. Ya en las siguientes clases vamos a hablar de las que más nos interesa que ustedes sepan, que son la general y lo que son las conductivas mayores. ¿Ya? Les voy a mostrar, sí, Katia, cómo se coloca, pero cuando hable profundamente de cada una de ellas. Ahorita solamente les he hablado de la clasificación. Es solamente como una introducción de lo que son y ya vamos a ir viendo de forma más específica los tipos de anestesia que son los que van a usar ustedes o los que ustedes van a intervenir, porque muchos de estos ustedes no van a participar. Por ejemplo, lo que es sedación consciente, generalmente solamente lo hace el cirujano con el anestesista. ¿Ya? En cambio, lo que es una peridural o una raquidia, el anestesista necesita asistencia del instrumentador. Bien, entonces ahí quedamos por hoy. Nos vemos mañana. Ya estén atentos a todo lo que les estaba enviando. Ya les he enviado un cuestionario, vayan respondiendo. Ya, pero estudien antes de hacerlo. Bien, nos vemos mañana.